Live streaming is on. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en el acto de defensa de Alejandra Mattoso, cuyo título de tesis es Diseño basado en estrategias didácticas centradas en el alumno en un entorno virtual de aprendizaje EBA. El director es Ignacio Aranciaga y la codirectora es Sonia Marín. Bueno, integra el jurado de tesis la doctora María Elena Baín, la magíster Gladys Daposo y el magíster Oscar Vallejos. Bueno, Alejandra, cuando quieras empezar, está todo para que arranques. Bueno, oficialmente de vuelta, muy buenos días. Soy Alejandra Mattoso, licenciada en Sistema de Información. Actualmente me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Trabajo en dos asignaturas, una es Ingeniería de Software 1 y la otra es Análisis Numérico. Estamos reunidos hoy aquí entonces en la defensa oral de lo que es la tesis denominada Diseño basado en estrategias didácticas centradas en el alumno en un entorno virtual de aprendizaje. La tesis se organizó en capítulos de introducción, desarrollo, resultados y conclusión. Saltó un poquito, disculpen. Introducción, todo, resultados y conclusión. En lo que hace referencia a la introducción se trabajó con los objetivos, el marco teórico, el contexto de aplicación y algunos aportes de otros autores con respecto a la temática elegida. El objetivo general es construir e implementar un entorno virtual de aprendizaje como escenarios didácticas centradas en el alumno. Para poder realizar este objetivo general se propuso 4 objetivos específicos. En primer lugar, identificar y seleccionar qué estrategias didácticas podrían ser mejores según los requerimientos de la asignatura que se iba a elegir como objeto de experiencia. También seleccionar herramientas ofrecidas por la plataforma, que también se seleccionó la plataforma, qué herramientas serían útiles para llevar a cabo estas estrategias. En tercer lugar, desarrollar un esquema de trabajo para las estrategias didácticas, estudio de casos, trabajo por proyecto, y por supuesto los instrumentos y herramientas que la iban a soportar. Por último objetivo, se tiene validar la propuesta en una asignatura puntual que forman la lista de programadores en una universidad. En cuanto al contexto de aplicación, la asignatura que se eligió como objeto de experiencia se denomina Ingeniería de Software 1. Es una materia ubicada en el tercer año de la carrera de licenciatura en Sistema de Información. En esta oportunidad, estos alumnos se encuentran muy cercanos a obtener su título intermedio de analista programador universitario y requieren de ciertas competencias como poder planificar, dirigir, realizar y evaluar proyectos de problemas del mundo real, como así también deben poder especificar, diseñar, validar, verificar sistemas de software. En el marco teórico se trabajó sobre los temas, estrategias didácticas como un plan para lograr los objetivos de aprendizaje, las estrategias centradas en el alumno, donde el centro del proceso educativo son las actividades que debe desarrollar el alumno, los entornos virtuales de aprendizaje como una aplicación informática donde se facilite la comunicación en un proceso educativo, la investigación basada en el desarrollo, es la metodología seleccionada para el desarrollo de toda la tesis, es propuesta por el autor Riff, donde propone una solución innovadora a problemas educativos. También en el marco teórico se trabajó en la última modificación con algunos aportes de otros autores. Debido a las sugerencias del jurado, se revisó nuevamente este apartado, se incorporó algunos aportes de algunos autores con los que se concuerda en lo que es implementación y cómo es la experiencia de entornos virtual de aprendizaje.
y también parte con estos artículos el objetivo de construir una universidad moderna. ¿Cómo lo haríamos? Incorporando TICs y metodologías activas al proceso de enseñanza-aprendizaje. En el capítulo 2, método, se trabajó en 3 fases. Una fase es indagación teórica, donde se abordan los temas recién mencionados. Esto se encuentra en el capítulo 1, donde se buscó, se profundizó y se trabajó sobre estos recursos bibliográficos. Una fase 2, donde, como se dijo, se tomó la metodología, proceso de investigación-desarrollo, donde el autor propone estas 5 fases: análisis de situación, desarrollo de soluciones, implementación, validación y producción de documentación. En la parte de análisis, lo que propone el autor es, en este caso, revisar la situación actual de la asignatura, revisar cuáles serían sus necesidades, sus requerimientos y sobre todo el perfil del alumno, que como dijimos, estamos formando futuros licenciados en sistemas. En cuanto al desarrollo de soluciones, se trabaja estudiando las distintas estrategias centradas en el alumno y revisando cuál se adapta mejor a estas necesidades de la asignatura y a los requerimientos de los alumnos. En implementación, se tienen que seleccionar las estrategias y buscar los instrumentos y herramientas que permitan mediatizarlas. En el caso de los instrumentos, se tuvieron que crear los instrumentos necesarios, utilizar las herramientas más apropiadas que brindaba la plataforma y finalmente implementar. En una fase de validación, se propone tomar un año lectivo, por ejemplo, 2020, un conjunto de alumnos. El año pasado fueron 81 alumnos inscriptos y se valida la propuesta. Como cierre de este proceso, lo que propone el autor es la producción de documentación. Por ejemplo, generar un instrumento que pueda relevar información, la opinión de los alumnos, según estas metodologías implementadas. Finalmente, la fase 3, validación del proceso, es cuando todas estas fases se aplican a una asignatura en particular en el año 2020. En el capítulo resultados, retomando la metodología propuesta, tenemos análisis de situación, donde, por ejemplo, la asignatura siempre tuvo un aula virtual, hasta el 2016 trabajaba bajo la plataforma educativa, se utilizaba como compartir materiales, informar de alguna noticia, realizar mensajes, pero siempre le faltaba, por ejemplo, la incorporación de metodologías activas junto con instrumentos y herramientas en lo que a la práctica se refiere. En la fase 2, desarrollo de soluciones, entonces se propone, primero, estrategias centradas en el alumno, donde el proceso se concibe como activo e interactivo, donde lo principal es el desarrollo de las actividades que va a hacer el alumno. Pero también es muy importante los mecanismos de interacción social que se dan con otros, entre pares y con el docente. En estas estrategias que seleccioné, lo más importante también es que el docente tiene que cambiar su rol, pasar a ser un facilitador, un mediador, un guía que fomente participación, colaboración, cooperación, creatividad, análisis, crítica. Bien, entonces, se basó en estrategias centradas en el alumno. Estos esquemas propuestos para el diseño se obtuvieron de la profesora Marín, una profesora de la maestría, donde propone trabajar 5 elementos: objetivos de aprendizaje, actividad principal, tamaño de grupo, tiempo y cómo evaluar. De acuerdo a esos esquemas que plantea la profesora, se adecuó a, en el caso de estrategia de estudio de casos, donde se pretende llevar al alumno a una realidad, a que analice los principales elementos de un problema en un tiempo determinado, con no toda la información disponible, surge el estudio de casos. Como instrumento se diseña un trabajo práctico que tiene un conjunto de casos que son sistemas de la vida real. ¿Para qué?
para que el alumno desarrolle su rol analista diseñador de sistemas. Entre los objetivos del trabajo práctico tenemos identificar y resolver problemas, modelado de sistema, estos son los diagramas que tienen que realizar los alumnos, trabajar colaborativamente en equipo, aprender de forma autónoma. Esta actividad de trabajo práctico es un trabajo grupal, el tiempo de duración depende de los contenidos, a veces es suficiente 2 clases, 4 clases. Y después también se hizo un segundo instrumento bajo la misma estrategia, modelos de parcial práctico. Comparte los mismos objetivos que el trabajo práctico. En esta oportunidad es individual y consta de 2 o 4 casos. Se le propone al alumno con consignas y el alumno debe desarrollar los modelos. En el caso del diseño de estrategia trabajo por proyecto, se creó un instrumento denominado trabajo de campo. ¿Qué se pretende con esta estrategia? Se pretende que el alumno pueda crear y diseñar un software, que pueda trabajar con el cliente, que pueda trabajar en equipo, que movilice estrategias de solución de problemas, análisis de necesidades, y esto se lleva a cabo a través del trabajo de campo. El trabajo de campo tiene como objetivo de aprendizaje planificar, dirigir y realizar proyectos de relevamiento de las necesidades de los clientes, especificación de requerimientos de sistema, organización y realización de exposiciones, aplicar todas las etapas de un proyecto. Consta específicamente de el grupo, esto se hace en equipo, cada equipo propone un sistema y debe desarrollar a lo largo de 4 meses un proyecto que, trabajando con el cliente, por supuesto, permite hacer la especificación, diseño, implementación, prueba y verificación de un sistema software. El trabajo lleva 4 meses y es grupal. Para cerrar un poco la idea de esta fase de desarrollo, para construir el entorno virtual de aprendizaje fue necesario definir sistemas de gestión de aprendizaje o bien plataformas. La que se utilizó en la mayor parte es Moodle. También se trabajó con Classroom. Las estrategias didácticas centradas en el alumno son 2, recién vimos los esquemas, estrategia de estudio de casos y trabajo por proyecto. Y las herramientas utilizadas fueron foro, tarea y formularios de Google. En la fase de implementación, entonces, para llevar a cabo estas 2 estrategias, nos apoyamos en instrumentos. Se crearon 5 trabajos prácticos. Los trabajos prácticos están organizados por tema. Se crearon 2 modelos de parcial práctico, uno para cada parcial. Se crearon 2 cuestionarios de autoevaluación y un único trabajo de campo. En el caso del trabajo de campo, lo que se define son las pautas para realizar en cuanto a formato, presentación y contenido, y también los criterios de evaluación que son previamente publicados para que los alumnos sepan los aspectos a evaluar. Bien, en la fase de validación, entonces tenemos un entorno virtual de aprendizaje bajo la plataforma Moodle. Este es el entorno virtual 2020, con 81 alumnos inscriptos. Se organiza en distintas secciones. La sección a explorar hoy es trabajo práctico. En trabajo práctico se puede ver foro de práctica, es una de las herramientas utilizadas dentro de Moodle, que nos permite mediatizar lo que son estrategia estudio de casos acompañado de los instrumentos trabajo práctico. Como se dijo, teníamos 5 trabajos prácticos organizados por tema. En cada práctico se hace una distribución de grupos. En este año en particular se formaron 22 equipos de trabajo. 2 grupos eran asignados a un determinado caso. Se podía sugerir una determinada herramienta.
El alumno también puede incorporar herramientas, las que crea conveniente, y de esta manera debían resolver cada uno de los casos. Pueden realizar la solución de dos maneras, o la pueden hacer manual o la pueden hacer con una herramienta. En este caso tenemos una versión manual, y aquí va abajo una realizada en una herramienta. Estos casos se resuelven en dos momentos. Pueden ser como tarea para el hogar, que lo hacen en grupo, terminan la solución, envían al docente y el docente, si tiene que hacer alguna devolución, indicar algún error, algún cambio, se realiza el cambio y luego se publica un modelo finalizado y supervisado. Otro segundo momento sería durante el desarrollo de la clase, donde, por ejemplo, la docente ingresa a una herramienta online, genera un nuevo modelo, en este caso es un modelo diagrama entidad-relación, comparte el enlace con los alumnos en la clase sincrónica, los alumnos ingresan y participan activamente y opcionalmente de construir la solución. Cada alumno que ingresa puede agregar un elemento, quitar, modificar. A su vez se va abriendo debate y los alumnos van preguntando por cada elemento, por cada modelo, y se construye una solución colaborativa entre pares y supervisado, por supuesto, por el docente. Aquí también, en lo que es la sección trabajo práctico, se encuentra la herramienta tarea que sirvió para la entrega número 1 y número 2 del trabajo de campo. El trabajo de campo tenía una entrega parcial o un avance en los 2 primeros meses, y la segunda entrega una vez que se cumplan los 4 meses, es decir, a final del cuatrimestre. Cada entrega del trabajo debe cumplir el formato establecido. Se propone, por ejemplo, trabajar articuladamente con otra asignatura, que es proyecto final de carrera, donde los alumnos deben desarrollar el trabajo bajo ese formato, esa estructura, siempre con el objetivo de preparar, de ayudar al alumno a prepararse y a poder llegar a su título. Estos trabajos que presentan los chicos es un trabajo, como les dije, de 4 meses, donde tienen que elegir un sistema. A partir del sistema tienen que poder desarrollar todas las etapas de software, por eso lleva tanto tiempo. Como les comenté, entonces se estructura en, por ejemplo, capítulo de introducción, metodología, herramientas, resultados, conclusiones, referencias, anexo. Estos trabajos que presentan los alumnos son defendidos también de forma oral. Se revisan y controlan y evalúan bajo determinados criterios. Los criterios estaban propuestos en la tesis. Por ejemplo, tenemos para la primera defensa tenemos unos criterios que tienen que ver con lo que es la exposición y participación como equipo, pero también sobre los contenidos, ¿sí? Poder saber si el trabajo tiene selección y justificación del proceso de software, si tiene una planificación acorde, si tiene plan de riesgo, y tiene 3 niveles que se pueden marcar, digamos. Tenemos no implementado, cuando el alumno directamente no trabajó con participación del proyecto de planificación; parcialmente implementado, quizás intentó planificar, pero tiene errores, todavía está para corregir; y finalmente implementado, cuando exitosamente se cumple el criterio que se propone. Por ejemplo, fue los criterios de evaluación para la primera entrega, donde tenemos registrado 22 grupos, que son los 22 equipos que se formaron inicialmente. También tenemos los criterios de la segunda entrega y defensa, también remarcando exposición y participación, y luego los contenidos propios de esta parte, que son modelado, trazabilidad, prototipo, también si cumplía el formato de proyecto final de carrera. En esta ocasión solo participaron 19 grupos,
Los grupos faltantes son los grupos que abandonaron la asignatura. Siguiendo con los entornos virtuales, se generó un entorno virtual de copia, de respaldo en Classroom. Recuerden que esta validación se hizo en el año 2020, cuando apareció la pandemia y esta situación tan particular que estamos viviendo. Este segundo entorno se utiliza principalmente para realizar actividades de repaso. Las actividades de repaso son actividades que se propone una fecha antes del parcial para que los alumnos puedan practicar, puedan autoevaluarse, ¿sí? Desde otra perspectiva, no una clase de consulta normal donde los alumnos preguntan, el profesor responde y se terminó la clase. Para el primer parcial, por ejemplo, se presenta un modelo. Se presentaron 2 temas, tema 1, tema 2, cada uno con 2 casos y 30 minutos para resolver. En esta ocasión participaron 51 alumnos, se utilizó la herramienta tarea y 20 alumnos decidieron no participar de la actividad. Era una actividad optativa. De los 56 alumnos, se puede ver, por ejemplo, que los alumnos resolvieron las consignas, los casos según el tema. Este, por ejemplo, es el tema 2, donde se pedía diagramas de PER. El alumno resuelve el ejercicio, lo sube, lo envía, y en este modelo lo que hicimos fue, después de los 30 minutos, una vez que todos hayan entregado, se compartió la solución del tema 1 y del tema 2 para que los alumnos puedan autoevaluarse, por ejemplo, en temas de, primero, procedimientos, si el procedimiento que aplicaron era adecuado y si obtuvieron los resultados esperados. De esta manera, se autocorrigió el primer modelo de parcial. Para el segundo modelo, se trabajó de una manera diferente, como para tratar de incentivarlos, tenerlos interesados y entusiasmados, y se trabajó en 4 ejercicios sueltos. Un ejercicio 1 que tenía una duración de 15 minutos, un ejercicio 2 de 15 minutos, y cada 15 minutos subían la tarea y el docente trataba de darle una devolución en esos 15 minutos. Entonces, para este caso que fue diferente, un poco diferente al anterior, participaron 17 alumnos, nada más participaron, se les hizo una devolución en esos 15 minutos, ese ejercicio. Se trató de calificar numéricamente cuánto podía llegar a valer su ejercicio, más una devolución marcando los errores identificados en el modelo del alumno. Lo interesante de estos modelos para el docente es que uno puede tener una visión previa al parcial de cómo están los chicos preparados. Si hay algún modelo que no comprenden, si hay algún error que están repitiendo, entonces el docente está a tiempo para poder marcar el error y lograr que el alumno rinda un examen exitoso. Acompañado de esos modelos, modelo de parcial 1 y 2, también se trabajó con cuestionarios. Esta es la segunda actividad propuesta, donde se hacen preguntas, pero de contenido práctico, digamos, qué elementos forman parte de un diagrama, si se les da un ejercicio con algunos datos que puedan contestar cuál es la respuesta correcta. Preguntas cortitas, sencillas, necesarias, digamos, para resolver la práctica. En esta ocasión participaron 40 alumnos. Esto es una actividad también opcional. Se puede ver que una nota mayor o igual a 6 fue obtenida por 29 alumnos y una nota menor o igual a 5 fue obtenido por 11 alumnos. Se podría decir que la mayoría de los alumnos se encontraba preparados para rendir un examen parcial. Por otro lado, también se hizo lo mismo, un cuestionario para lo que es el segundo parcial, con contenidos obviamente el segundo parcial, las preguntas del mismo tipo, y sin embargo ya participaron solo 29 alumnos del segundo repaso, ¿sí? Y la cantidad de aprobados, considerando 6 como piso,
se obtuvieron 14 aprobados y 15 insuficientes. Así que estábamos como para el segundo parcial de estos casi 30 alumnos, mitad y mitad posiblemente aprobaban o desaprobaban. Y como pueden ver también, siempre es un número mucho menor del total de los alumnos que desea participar de actividades de repaso. Bien. Como última fase de la metodología propuesta, tenemos la producción de documentación y principios de diseño, donde a través de una encuesta se trata de recabar la información o la opinión de los alumnos en cuanto a estas metodologías, a este trabajo por proyecto, a este estudio de casos, para ver si al alumno le resulta útil en realidad en su aprendizaje. Las preguntas entonces fueron en torno a las 3 estrategias, digamos, de la práctica, lo que es trabajo por proyecto representa tarea, foro de práctica representa el estudio de casos con los instrumentos trabajo práctico, después está repaso de parcial que comprende 2 partes, el modelo de parcial práctico que contiene casos a resolver puntualmente en un determinado tiempo, y también los cuestionarios de autoevaluación. Aparte de esto, también se pregunta sobre el trabajo de campo y esa articulación que tratamos de hacer con otra asignatura. Si cree que va a colaborar en la elaboración de su documento final, de su tesis, para poder recibirse. Si pueden percibir esa relación. También se pregunta sobre las herramientas de software que utilizan. Todos los años se van sumando más herramientas en la asignatura que nosotros damos. Así que le propusimos a los alumnos que puedan mencionar cuál les gustó más. Así también se permiten sugerencias que quieran hacer los chicos. En esta ocasión, y considerando que fue el último día de clases, participaron 42 alumnos. De estos 42 alumnos se puede ver que lo que es trabajo por proyecto, 18 alumnos calificó como muy bueno la actividad, 11 la considera como una actividad buena y 13 como una actividad regular. A la hora de lo que es estudio de casos, junto con el instrumento trabajo práctico, 18 nuevamente responde muy bueno, 12 bueno y 12 también opina que es regular la actividad. Y en cuanto a las actividades de repaso, 18 siguen opinando que es muy bueno, bajó la cantidad de bueno a 8 y la cantidad regular es 16. También podemos observar que en la pregunta que relaciona el trabajo por proyecto con el proyecto final de carrera, el 78,6% está de acuerdo en que puede contribuir esta actividad a su trabajo futuro. Después, la lista de herramientas que los alumnos propusieron como las que más les había gustado. Bien. A modo de conclusión, la tesis logró desarrollar todas las etapas propuestas por la metodología, o sea, se pudo aplicar, permitió la integración de estrategias centradas en el alumno, en particular de 2, con la ayuda de instrumentos y mediatizada por herramientas que nos ofrecía la plataforma que se utilizó. La validación se realizó exitosamente en el año 2020 con un grupo de alumnos, en total 81 alumnos. Por otra parte, también quería mencionar fortalezas y debilidades que considero del trabajo. Como fortaleza, la identificación y selección de estrategias basadas en la formación profesional. Estas 2 estrategias permitieron profundizar los conocimientos de la ingeniería de software, pero en particular la estrategia basada por proyectos es la más importante porque ha permitido a los futuros licenciados acercarse a una realidad profesional
a poder gestionar el tiempo, a poder gestionar los recursos, como así también a desarrollar autodirección y colaboración. Esta estrategia es muy completa para los futuros profesionales y creo que es muy importante que todos podamos usarla, sobre todo todas las carreras, es muy interesante. Como segunda fortaleza, la validación propuesta que fue bajo el contexto de la pandemia. Bien, el entorno virtual de aprendizaje cuando se pensó era para poder apoyar las clases presenciales. Sin embargo, el año pasado fue todo, el entorno virtual fue tanto el lugar físico como el lugar virtual donde nos pudimos compartir el alumno y el docente, más allá de también las herramientas para las clases sincrónicas que hemos utilizado, pero fue un contenedor por excelencia el entorno virtual de aprendizaje Ingeniería de Software 1 en la plataforma. También me parece una fortaleza la utilización de herramientas bajo esta plataforma, es decir, tenemos una plataforma disponible, tiene un conjunto de herramientas y nosotros como docentes tenemos el deber de pensar en estas metodologías activas, pensar en los alumnos, poder diseñar estas estrategias, acompañar de instrumentos y obviamente mediatizar con estas herramientas que nos brinda actualmente la plataforma. Como debilidad, puedo enumerar dos. Primero, como a todos nos pasó el año pasado, al inicio sobre todo, todos tuvimos problemas en algún momento de conexión a internet, problemas de equipo, de dispositivos y hasta de software inclusive. Y como segunda debilidad considero la escasa participación por parte de los alumnos en las actividades de repaso. Este es un tema que a mí me gustaría investigar y avanzar en futuros trabajos, porque el docente, cuando diseña una actividad para 81 alumnos, es porque quiere que los 81 alumnos participen, que puedan sacarle provecho, que puedan obtener un parcial exitoso. Ese es el objetivo de todo docente y me parece interesante trabajar en esto. Llegamos a la última filmina. Gracias. Un gracias a la Universidad de la Patagonia Austral por haber permitido esta oferta en modalidad virtual, lo que permitió que yo la pudiera realizar. A la Universidad Nacional del Nordeste por brindarnos la plataforma Moodle y apoyo y capacitación. Al responsable de la asignatura y al equipo docente que siempre colabora, que siempre está de acuerdo con las iniciativas, que trabajamos a la par. También a mis directores que han estado paso a paso, día a día, construyendo esta propuesta. Y al jurado lo que le quería agradecer era esa devolución, esas sugerencias que permitieron revisar de vuelta el documento, acomodar distintos contenidos, agregar nuevo material y poder llegar a esta versión modificada y mejorada de lo que fue la tesis. Así que un gracias para todos. Gracias por haber estado y por haberme escuchado. Bueno, gracias Alejandra. Pasamos en este momento a la intervención del jurado, con el que van a poder charlar con Alejandra. Así que, bueno, se pueden organizar entre ustedes cómo quieren hacer la ronda o la secuencia de intercambios. No hay voluntarios. Comienzo, si les parece. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, felicitaciones, Alejandra. Excelente la presentación, muy bueno el trabajo, muy completo y más que nada muy oportuno, porque como bien dijiste, la idea principal no era que este trabajo tuviera el protagónico que tuvo en la pandemia. Así que felicitaciones por eso. Esta estrategia, que bien digo, muy completo, que pudo ser validada en el dictado del año anterior, seguramente usaron también este año. A todos nos pasó que definimos alguna estrategia que después
pudimos analizar, reflexionar y ver qué estuvo mejor y qué no. A mí en particular me interesa porque considero que es importante en esta modalidad lograr el éxito en el trabajo colaborativo de parte de los estudiantes. Y las estrategias que definiste también apuntaban a eso. Desde tu percepción, ¿en cuánto contribuyeron estas estrategias a lograr ese trabajo colaborativo por parte de los estudiantes? Yo creo que colaboran un 100%, pero lo que me pasa a mí particularmente con los alumnos es con esos alumnos que por ahí deciden no participar, me preocupa porque uno piensa siempre en el trabajo para todos, pero está el alumno que lo toma y el alumno que lo deja. Y ahora en la virtualidad eso se acentuó doblemente porque se conectan, pero uno no sabe si están presentes. Hay como otras dificultades ahora. Entonces, la verdad es que siempre se hace todo para el 100% de ellos, pero que lo tomen también depende de ellos. O sea, creo que 50 responsabilidad de ellos y 50 responsabilidad nuestra. Bueno, gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Yo termino con esto. A ver, la autora. Primero las mujeres. Bueno, si es así voy yo. En principio, bueno, buenos días a todos porque no los había alcanzado a saludar. Bueno, y en particular felicitaciones a Alejandra por el trabajo. Se corta. Se cayó el audio. María Elena, se cortó el audio. Perdón, que tenía el puntero sobre el micrófono. No, un poco compartiendo lo que decía la colega anterior en términos de la oportunidad del trabajo por la situación que nos tocó vivir a todos y en particular cómo aportó en cierta manera a el futuro ejercicio profesional de estos alumnos que están tan próximos a terminar, ¿no? Vos en una parte, Alejandra, comentabas, digamos, en la primera parte, ¿no? Respecto del rol docente en estos nuevos escenarios de aprendizaje. Particularizado a este contexto en particular, a este escenario en particular de ingeniería de software 1, ¿cómo podrías sintetizar que se vio modificado ese rol del docente? Y por otro lado, con esta manifestación que vos planteas, que yo también comparto, que tiene que ver con la poca participación de las actividades de repaso, digamos, más allá que decís, es una línea que me interesa indagar, que comparto plenamente la significación que puede tener en una propuesta pedagógica. ¿Qué indicios tendrías de el porqué de esa baja participación? Bien, en la primera pregunta que me hiciste sobre el rol, por ejemplo, creo que cuando mostré el tema de la herramienta Foro y que les comenté que el alumno abre una herramienta, deja que ingresen, que participen solos, que agreguen, que eliminen elementos, ahí el docente se está corriendo en su perfil tradicional de dictar clases y después de dictarles clases, decirles se hace así el modelo de datos. Ahí creo que se ve el rol, por ejemplo, donde ellos mismos proponen la solución y el docente, por supuesto, está ahí guiándolos, que sí, que no, pero ellos solo trabajan, ellos solo tratan de construir el modelo planteado, porque se explica, digamos, básicamente la construcción y los elementos, pero ellos solo forman. Es muy interesante ver cómo forman el primer diagrama. Inclusive hay gente que no participa, o sea, que no ingresa a la herramienta, y desde el aula, donde se da la clase sincrónica,
va consultando, profesora, ¿por qué hizo esto? ¿Para qué? Y la verdad es que ahí creo que se ve el rol, ahí se ve el cambio de rol del docente, donde ellos tratan de llegar a la solución solos, pero a su vez acompañados por el docente. Creo que ese es uno de los casos, al igual que el trabajo por proyecto, donde nos reunimos, por ejemplo, cada miércoles, en mi caso, y los alumnos trabajan sobre las líneas que se les pide, y ellos solo exponen, preguntan, arman, prueban, leen, investigan, y el docente es el que le marca otra vez. Sí, está bien, no, no está mal. Y en el segundo caso, con respecto a la deserción, digamos, en cuanto a actividades de repaso, creo que todavía, y lo que también impide estas metodologías, es que los alumnos todavía creen que el profesor tiene que pararse enfrente, decirle la teoría, hacerle la solución y terminó la clase. Creo que siguen pensando que eso es así y por eso nos cuesta llegar a esos alumnos. No piensan que ha cambiado la forma de estudiar, digamos, y eso nos dificulta a nosotros las actividades. Creo que, por ejemplo, se podría solucionar hablando de estas cuestiones con los chicos, diciéndole, alumnos, vamos a probar dentro de este tema, que vamos a incorporar unas metodologías en las que usted tiene que aprender a aprender, leer solo un poco, investigar, y nosotros los vamos a guiar. Pero como avisarle, concientizarlos de que el proceso es distinto, aunque sea por determinados temas. Creo que ahí quizás cambiaría la actitud de ellos. ¿Está? ¿Me escucharon? Sí. Quedamos en silencio. Hablo yo entonces, en último término, entiendo, en cuanto al jurado. Comparto las felicitaciones de ambos colegas acá, la profesora Raposo y la profesora Vianes, ¿no? La doctora. Y también me hago eco de las apreciaciones de la profesora Raposo en cuanto a la presentación. Muy clara, muy concisa, muy bien aprovechado el tiempo, que denota conocimiento de la asignatura, conocimiento de las técnicas y de todo lo necesario de este bagaje de información que necesitamos para todo lo que sea el aprendizaje virtual. En la misma línea de la doctora, también manifestaba preocupación por usted, profesora Matoso, de la falta de respuesta, o sobre todo en la inmediatez, en la respuesta de los e-learning asincrónicos en los alumnos. Yo entiendo que se debe a una falta de habilidad en cuanto al aprendizaje autónomo, que un poco lo manifestaba también usted. Entonces yo me quisiera ir un poco más profundo y preguntarle sobre si piensa o en qué estrategia aplicaría para incentivar al alumno para que adquiera esas habilidades en el aprendizaje autónomo. Usted mismo lo manifestaba, los alumnos tienen, pareciera todavía, esa idea de la presencialidad y ver al profesor delante de los alumnos. Sí. El virtualismo justamente es todo lo contrario, y esta falta de entrega de tareas, de respuesta, de participación en las tareas, en las actividades, obedece, yo entiendo, un poco a esta falta de habilidad para aprender en forma autónoma. ¿Alguna estrategia que pueda incentivar a los alumnos, así como de alguna manera fijar algún tipo de competencia más específica sobre este contexto? Yo creo, como le contesté a la profesora recién, que quizás tengamos que hablar más con el alumno con respecto a esto para quitar esa idea de el docente tiene que hacerlo todo. O sea, recién, por ejemplo, también en la cursada, el alumno insiste en, profesora, muestre su solución, profesora, muestre esto. Y tratamos de no hacer eso, tratamos de que ellos construyan su solución. Y sin embargo, siguen insistiendo en, queremos la solución de usted, profesora. Entonces, yo trabajaría en hablar con ellos, explicarles un poco más de qué se trata esto de las estrategias, de por qué lo hacemos así, para ver si desde la comprensión ellos pueden tomar las actividades desde otro enfoque, que me parece que estamos fallando en esa parte.
Después considero que las actividades son del tipo con iniciativa, interactivas, esos modelos de parcial que se mostraron. Por ejemplo, es sumamente enriquecedor para nosotros porque nosotros podemos decirle a tiempo el error que están cometiendo. Y para ellos porque tienen que practicar. Ese es otro punto. No les gusta practicar. Y nuestra materia es muy práctica, necesitan repasar los modelos, resolver los modelos y no lo pueden hacer o no lo quieren hacer. Así que yo reforzaría por ese lado, no por estrategia, sino para explicarle por qué hacemos el modelo de parcial, por qué hacemos el cuestionario, por qué trabajamos en línea en un modelado. Quizás desde ese lado podamos llegar a los chicos. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Cuando yo le pedía algún tipo de estrategia, me refería concretamente al contexto virtual. Por ejemplo, en algunos aprendizajes virtuales, aparte de las tareas, actividades, como para incentivar al alumno en cuanto a esta habilidad del aprendizaje autónomo, sugieren, por ejemplo, la escritura de algún tipo de diario sobre cada actividad que realiza. El alumno tiene que hacer la actividad y a su vez en algún foro o en algún lugar de entrega tiene que ir escribiendo el diario de las actividades que realiza y de esa manera un poco el docente lo va incentivando, entre comillas, o va observando o va teniendo un seguimiento de lo que va realizando. A esto me refería, a otro tipo de estrategia, a lo mejor más específica o concreta. Y en este momento no se me ocurre ninguna. Lo otro que también trabajamos, por ejemplo, que varía un poco en el trabajo por proyecto, que el alumno vaya reflexionando sobre lo que, así como usted dice, como un diario, de lo que va avanzando semana a semana, pero lo hago verbalmente nada más, por ejemplo, bueno, después de la exposición, porque todos los miércoles hay una exposición, no es una exposición formal, sino que explique qué hizo toda la semana, qué pudo trabajar con el cliente y qué pudo avanzar en el proyecto. Y ahí tratar de encaminarlos para qué lo hacen, o sea, ese punto de reflexión que es tan importante en estas metodologías también, que él pueda entender lo que está haciendo y para qué está haciendo. Eso se hace actualmente en lo que es trabajo por proyecto. Quizás sumar algo más a los trabajos prácticos y al estudio de casos, para sumar, así como usted indica, lo del diario. Sería muy interesante. Bien, gracias. Bien. Felicitaciones, Alejandra, y muchísimas gracias por esta oportunidad, digamos, a las dos universidades, a los jurados y, bueno, a todo el equipo presente. Felicitaciones, Alejandra, se concretó la tesis. Les pregunto al jurado si tienen que hacer alguna otra consulta o algún otro intercambio con Alejandra. Si no fuera así, si ya han terminado con la ronda de intercambios, entonces le vamos a pedir a Alejandra y a los directores que se retiren un ratito y que dejen al jurado que pueda hacer su deliberación y escritura de dictamen y demás. Ahí estoy. Bueno, voy a compartir el acta y procedo a leer. Perdón. Procedo entonces a la lectura del acta de defensa de tesis. Siendo el 1 de julio del año 2021, se reúne el tribunal constituido por la doctora María Elena Bain, magíster Gladys de Pozo, magíster Oscar Vallejo, para emitir dictamen de la tesis presentada por la maestranda Mattoso Elizabeth Alejandra, DNI 29-981-395, la cual fue llevada a cabo en la virtualidad, titulada Diseño basado en estrategias didácticas centradas en el alumno en un entorno virtual de aprendizaje, dirigido por el doctor Ignacio Aranciaga, codirigido por la doctora Sonia Mariño en el marco de la maestría en educación en entornos virtuales. Con relación al tema abordado en la tesis, este jurado considera que desarrolla una propuesta para la construcción de entornos virtuales de aprendizaje para promover y facilitar aprendizajes significativos en un contexto colaborativo.
Se basa en una selección de estrategias didácticas, en particular las denominadas estudios de caso y trabajo por proyecto, mediatizadas a través de las herramientas TIC integradas en una plataforma virtual. Esta propuesta resulta innovadora en el contexto en el que se aplica. En cuanto a la profundidad, se referencia a un conocimiento amplio y profundo sobre los contenidos de la asignatura, una comprensión de las herramientas TIC y la forma de mejor integración de las mismas para el aprendizaje centrado en el alumno. El enfoque de investigación de la tesis y el procedimiento planteado a partir del modelo de investigación de desarrollo resultan bien fundamentados y su aplicación pertinente con el estudio planteado. El trabajo está, en general, presentado con claridad y precisión. En la investigación realizada por el maestrando se aprecia una aceptable y adecuada búsqueda y análisis de la información científica, acorde y no exhaustivo al marco del desarrollo de la tesis. Las conclusiones detallan las fortalezas detectadas en la implementación de la propuesta y algunas limitaciones atribuibles en algunos casos a las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Con relación a la presentación oral, esta fue bien organizada, dinámica y amena. Realizó un recorrido completo del desarrollo de la tesis, destacó las fortalezas y debilidades detectadas en la etapa de validación de la propuesta. La presentación se realizó en el tiempo sugerido. Contestó con solvencia las consultas realizadas por el jurado, denotando madurez sobre los conocimientos disciplinares específicos y las técnicas propias de la educación a distancia. Comentó las preocupaciones que la motivan a seguir profundizando en la investigación de estos temas. Por todo lo expuesto, este tribunal determina como calificación sobresaliente 10. Muy bien. Felicitaciones, Alejandra. Felicitaciones, Alejandra, a los directores. Realmente creemos que este es un trabajo, un aporte muy significativo en nuestro contexto, en nuestra formación específica de profesionales de la informática, en la que muy brevemente tenemos que plantearnos cambio de plan de estudio y seguramente en el debate estará esta posible definición de sistemas combinados, o sea, presenciales o combinados por lo menos. Bueno, felicitaciones de nuevo. Gracias. Muchas gracias. En igual sentido de lo que dijo Gladys, entendemos que en una ciencia como la informática, el correrse un poco y poder analizar las estrategias desde el lugar que vos las analizaste, es un incentivo para seguir profundizando e incorporando nuevas estrategias a la enseñanza del desarrollo de sistemas de información, ¿no? Hago eco de las palabras de las docentes y felicitaciones, profesora Matoso. Y unas felicitaciones aparte, porque fue muy buena la experiencia a la gente del equipo posgrado de la universidad. Realmente un buen trabajo realizan, tanto en la comunicación, en todo, de 10. De nuevo, felicitaciones, Matoso. Gracias a las profesoras que integramos el tribunal. Y bueno, gracias. Bueno, felicitaciones, Alejandra. Ya vamos a continuar la parte administrativa, pero en este momento lo más importante es que puedas, me imagino yo, ir pensando cómo vas a festejar. Sí. Sí, yo quiero por mi parte también, como director, felicitarla a Alejandra por todo el trabajo, a mi colega en esta tarea, a Sonia, también por la codirección. Agradecerles, ahora me saco el sombrero de director de Alejandra, me pongo el sombrero de coordinador de la maestría y agradecerles al jurado por la lectura, por el trabajo, por las devoluciones que le han hecho a Alejandra, que han hecho que esta tesis sea revisada y vuelta a poner en juego, así que eso estuvo también muy bien, fue muy enriquecedor para el trabajo de Alejandra. Y bueno, muchísimas gracias a la dirección de posgrado, a Cristian, a Joana, por todo ese trabajo que han realizado. Y bueno, felicitaciones a Alejandra por todo este trabajo que hoy
hoy concluye y como decías en tu presentación, quedan aristas para seguir investigando y bueno, ojalá que lo puedas seguir realizando. Gracias. Bueno, de mi parte les agradezco a todos la participación. El jurado siempre tiene una tarea ardua en la revisión y tienen que ser tienen una tarea extra, digamos, que no es solamente la lectura, sino a su vez la interpretación de lo que se hace. Todo eso es un trabajo muy enriquecedor para la maestría. De mi parte nada más, les agradezco a todos nuevamente que hayan participado y bueno, estaremos en contacto para la parte administrativa. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Cristian, Joana, al director, así que muchas gracias y felicitaciones. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, felicitaciones Alejandra. Hasta luego. Hola, Joana, un gusto. Recién te veo. Tanto que hablamos por correo. Viste, por ahí no se ven las caras y uno como que no sabes, pero un gusto entonces. El profesor Ignacio tampoco.